Ah, y lo modificaron. Bueno, bien. Muy bien. Bueno, ¿y con terapéutica vienen bien? Sí. Sí, tengo Buenísimo. una duda. Cuando dio la clase de infecciones urinarias, Sí. si bien nos dio los antibióticos, Sí. usan siempre la primera opción son las quinolonas. Mira, según las quinolonas son una de las que más resistencia generaron, o sea, son una de las que no se utilizaron, más resistencia generaron, pero se continúan utilizando como primera opción. Y hoy, en el último, o sea, en el consenso del que yo leí, que es el último consenso, el TMS, ¿sí? Está ganando la quinolona, pero le está ganando por la resistencia. Eh, la realidad es que hay mucha gente que se automedica para lo que es una infección urinaria. Y eso hizo que, bueno, que se genere mucha resistencia. Pero de todos modos, por ejemplo, si viene un paciente, una paciente, una mujer con sintomatología característica de cistitis, y yo la tengo que medicar, yo inicio con quinolonas siempre. Inicio con quinolonas en el empírico, por supuesto, una vez que ella tome su muestra para hacer el urocultivo, y una vez que viene el urocultivo, si estamos bien, buenísimo, y si no, rotaremos, pero yo inicio con quinolona, siempre, por lo general se sigue iniciando con quinolonas. Pero bueno, si vos iniciás con TMS, no está mal, o sea, hay mucha gente que inicia con TMS. Doctora, pero si la persona tiene infecciones urinarias a repetición y siempre se trata con cipro, ¿no sería mejor que se trate de por ahí con levofloxacino? Sí, pero ¿qué? O sea, ¿cuál sería la pregunta ahí? Si tiene y tuvo repetición. Sí, sí, una persona que tiene infecciones urinarias a repetición y se ve que siempre se trata con cipro, ¿no sería mejor dar Claro. levofloxacino? Sí. Cuando tienen infecciones urinarias a repetición, lo que siempre obviamente tenés que hacer son los urocultivos. Vos tenés que ver si es una reinfección o si es una continuación de la infección que tiene, que hizo mal el tratamiento, que tenía una cepa resistente o lo que fuera. Vos tratás a la paciente, por lo general, cuando tiene sintomatología. Digo paciente porque es mucho más común en la mujer, se trata a la paciente, se le hace un urocultivo en lo posible post tratamiento antibiótico. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a tener el inicio de un tratamiento empírico con un urocultivo que me va a decir, bueno, está infectada con con Escherichia coli. Este tipo de bacteria es resistente a tal y cual antibiótico. Bueno, si yo en el empírico ya le di el antibiótico que corresponde, continúa con ese antibiótico y finaliza el tratamiento. Una vez finalizado el tratamiento, lo ideal es hacer también un urocultivo, ¿sí? Es un urocultivo control. Y en ese control, en teoría, no tienen que venir colonias, es decir, tiene que estar limpio. Si es así y la paciente vuelve otra vez con sintomatología, bueno, tenemos una reinfección. Si la paciente no se hizo un urocultivo, nosotros no podemos saber si tiene una reinfección o si continúa con la misma infección, ¿se entiende? Entonces, ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Las personas que tienen infecciones urinarias a repetición muchas veces está contaminada ya su orina, digamos. Son personas que, por lo general, por más que hagan tratamiento, continúan con sintomatología o continúan con la orina por lo general contaminada. Entonces, muchas veces lo que se hace es rotar el antibiótico en base al urocultivo, se hacen descansos también, a pesar de su continuación y constante infección urinaria. Son pacientes que es complicado tratarlas muchas veces y muchas veces también lo que sucede es que se trata a pacientes que no se debería tratar, por ejemplo,
paciente anciana con una orina contaminada o con una orina que mostraría una cierta infección urinaria, que no tiene sintomatología, muchas veces no se la trata, ¿sí? Son pacientes que orinan menos, que tienen menor motilidad en lo que es todo el músculo de la vejiga, entonces son pacientes que muchas veces esa orina va a estar contaminada y no significa que va a estar infectada. A esas pacientes muchas veces no hay que tratarlas. Es según cada paciente en el tema de lo que son las infecciones urinarias, pero ustedes lo que les tiene que quedar en la cabeza es cuándo tratar sí o sí a una paciente, ¿sí? Empíricamente. ¿A qué paciente tratan ustedes empíricamente? Una paciente mujer que viene con sintomatología clara, ¿sí? Porque por lo general va a ser cistitis hasta que se demuestra lo contrario. Y siempre hay que anteponer al tratamiento antibiótico un urocultivo, para saber básicamente en dónde se está parado, ¿sí? Por ahí hace un tratamiento antibiótico que nunca le va a hacer efecto, porque es resistente el microorganismo. ¿Cuál sería el tratamiento empírico para una paciente que tiene ITU a repetición? El tratamiento empírico, que la ITU sea repetición, vuelvo a repetir, que tenga una infección la paciente, no significa ni que no haya tenido el mismo microorganismo antes, ni que no haya sido infectada con un nuevo microorganismo. Entonces, en la ITUs a repetición, uno lo que hace es iniciar con un tratamiento empírico. Si la paciente ya estuvo con una quinolona, yo puedo rotar dentro de ese mismo grupo, y también lo que puedo hacer es iniciar con otro grupo de antibióticos, por ejemplo, un TMS que también tiene gran cantidad de, digamos que tiene un amplio espectro, ¿sí? Frente a estos microorganismos. Es según cada caso, es según el tratamiento antibiótico que ya haya realizado la paciente. ¿Se entiende? Es importante ver si está reinfectada o si es una continuidad de su infección previa. Bien. Bueno, ¿el resto tiene alguna otra pregunta? En la ERA no hay oral. No, los finales tienen oral. La ERA no. De nada. Bueno, ¿qué otro tema vieron? Bueno, todo lo que es el tratamiento del dolor, que es lo que vimos conmigo, todo el tratamiento de infecciones urinarias, todo el choclazo de cosas que vieron con Francisco. Y también tuvieron una clase con Pedro, ¿no? Con Vera, con el doctor Vera, que fue de gastro. Bien. Bueno, no, tampoco son temas complicados, pero son dentro de todo más sencillos. Doctora, una pregunta. Con el tema de los fármacos para el dolor, ¿es más que nada saber las clasificaciones, los efectos adversos, farmacocinética, eso? Porque en sí, ¿en qué casos o en qué situaciones? No, pero sí. No, digamos, es conocer los fármacos y todos los tipos de fármacos que ustedes tienen a disposición dentro de la farmacología del dolor y qué tipo de acción hacen, o sea, cuáles son analgésicos, cuáles son antiinflamatorios, cuáles son antipiréticos, y en base a eso también uno va a elegir frente a cualquier tipo de patología.
Acá Álvarez Claudia me pregunta sobre el embarazo. ¿Cuál sería la mejor opción terapéutica para el túnel de embarazo? Por lo general, lo que se estipula en embarazadas, se utiliza ampicilinas, ¿sí? En algunos casos se pueden utilizar cefalosporinas, quinolonas nunca, obviamente. En algunos casos se puede utilizar TMS. La realidad es que cuando una paciente embarazada tiene un sedimento patológico, ¿sí? Siempre a la mujer embarazada se le piden en los 3 trimestres un urocultivo. Eso es control del embarazo, ¿sí? Si alguno de esos urocultivos fuese patológico, siempre se inicia con, o bien, siempre se solicita un antibiograma, se ve qué es lo que está disponible dentro de ese antibiograma, y si fuese un tratamiento empírico, que por lo general en la embarazada no se realiza, se realiza ya directamente con el urocultivo, empiezo con una ampicilina, y después veo el urocultivo. Nunca quinolona. Bueno, ¿qué más? Ya estamos en un montón de cosas. Perdón, que estoy contestando. Bueno, ¿cómo van cerrando el año? La lucha. Un año raro, ¿no? Atípico. Muy atípico. Muy, muy atípico. La verdad, un año cibernético. Ya agota tanta computadora, ¿no? Pero bueno, ya está finalizando, por suerte. ¿Cómo van con las otras materias? ¿Bien? Yo quería ver si tenía acá una actividad que nunca se la subí, de euro, pero no sé si está. Estaba buena porque también hablaba un poco de las infecciones urinarias por sondas, ¿sí? En pacientes internados, con sondaje permanente, o bueno, internados o no internados, ¿no? Que presentan sondaje permanente. Pero no sé si la tengo acá o la tengo acá. Bueno, mientras, si alguien tiene alguna otra pregunta, chicas. Doctora, en el caso de paciente diabético, ¿siempre se usa la nitrofurantoína? ¿Siempre, siempre? En el caso de un paciente diabético, no. ¿Vos me estás preguntando para la infección urinaria?
En el caso de un paciente diabético, podés utilizar quinolona tranquilamente. Vos iniciás un tratamiento antibiótico empírico y podés iniciarlo con quinolonas. Podés iniciarlo con TMS también, y el paciente diabético es un poco, es complejo lo de la ITU en un paciente diabético porque son pacientes que suelen hacer ITU a repetición. Piensen que es un paciente que si está mal controlado tiene mucha glucosa, ¿sí? A nivel de la orina, entonces son pacientes que pueden llegar a tener ITU a repetición, y esto que hablábamos, y toda la vuelta que hay que dar con los antibióticos. Y por otro lado, son pacientes a los que siempre se les controla con urocultivo. Entonces, muchas veces llega el paciente con una infección declarada en el urocultivo y uno tiene ya la estrategia más o menos terapéutica. En este tipo de pacientes es uno de los que, por ejemplo, una paciente de edad mayor, ¿no? Una paciente anciana, diabética, que tenga un urocultivo, yo digo contaminado porque no llega a ser una infección urinaria, ¿sí? Que muchas veces viene, se le pregunta siempre si tiene sintomatología, ¿sí? Si no tiene sintomatología, nunca se trata a esa paciente, porque si no, empezamos a hacer lío con los antibióticos, ¿sí? Y muchas veces son pacientes que tienen una alta cantidad, por ejemplo, de leucocitos en orina, y también se estudió o se demostró que esos leucocitos también están por la misma patología, entonces muchos vienen medicados con un antibiótico, continúan medicados, siguen medicados, nada, ¿no? Es una característica de esa orina, pero no va a haber que hacer un tratamiento en esas pacientes. Sí, muchas veces vienen con sintomatología clara de cistitis, bueno, en ese paciente sí, obviamente le vamos a hacer tratamiento. Entonces, cuando habla de eso en el Power, es para los pacientes con diabetes que estuvieron internados. Sí. Ahora voy a mirar igual el Power, a ver qué dice que los está confundiendo. Los pacientes internados, muchas veces lo que se hace es tratamiento endovenoso. Entonces, cambia muchas veces el contexto por eso. La nitrofurantoína se puede usar, se utiliza mucho, se utiliza en embarazadas, por ejemplo, como estrategia frente a ¿cómo es? A la resistencia frente a otros antibióticos, se utiliza mucho en la nitrofurantoína, pero no es la primera opción, eso quiero decir. No es que enseguida se le da nitrofurantoína, se da muchas veces, se utiliza, pero tal vez frente a situaciones particulares, no es lo que primero uno da en el consultorio. En el Power lo que leí es como esquemas terapéuticos para diferentes cistitis y decía, a ver. y como mayor de 65 años que estuvo en una UTI, y yo lo pensé. ¿Cómo? Paciente diabético de 65 años que estuvo en una UTI recientemente. Claro, bueno, pero ahí es por la resistencia. Lo que pasa es que por ahí de la UTI ya se va medicado, pero o tal vez esos son pacientes que muchas veces estuvieron sondados, y entonces posteriormente a una sonda sí son microorganismos que están, o que son mucho más resistentes, ¿se entiende? Pero no es el común del consultorio. Cuando entra un paciente al consultorio no terminás dándole la nitrofurantoína, eso quiero decirles. Es diferente un paciente ambulatorio a un paciente que haya tenido el antecedente de UTI. Piensen que en UTI están los gérmenes más resistentes. Y entonces ahí sí, tal vez, si uno tiene ese antecedente y el paciente estuvo sondado y empieza con sintomatología, por ejemplo, y bueno, tal vez sí ahí uno no iría por la quinolona como primera opción, ¿se entiende? Porque uno interpreta que va a ser un germen resistente. Pero es diferente a un paciente diabético que va por la calle caminando, viene a tu consultorio, es diferente, ¿sí? En el otro contexto que vos me lo decís, ahora estoy abriendo la clase. En ese contexto sí, ¿sí? Acá debe ser. No complicada.
Bueno, Y esperen que les comparto. es lo mismo lo de la nitrofurantoína, tipo una opción especial, una situación especial que estuvo sondada o algo así. Los, no, ¿Vos me no. decís en la embarazada? No, en la embarazada muchas veces te viene un germen resistente a todo. Cuando te dice un germen resistente a todo, y que le puedes dar quinolona, porque a veces te viene resistente a todo y a, a una quinolona no, pero quinolona en el embarazo no puedes dar. Y bueno, y tal vez te viene la nitrofurantoína como opción, bueno, ahí lo usás. ¿Me entiendes? No tiene, ahí ya no tendrías el antecedente. El embarazada es un mundo aparte por la cantidad de fármacos que no puede utilizar, por la cantidad de antibióticos que no puede utilizar. Y una última pregunta. Sí. ¿Qué diferencia por norfloxacina o por ciprofloxacina? ¿Qué? ¿Me preguntaste? Porque se cortó. ¿Qué diferencia que se elija entre norfloxacina o ciprofloxacina? No, la norfloxacina tiene un poco menos de potencia que la ciprofloxacina, un poco menos de espectro, si se quiere. Pero las dos básicamente son similares, ¿sí? Si se inicia, podés iniciar con norfloxacina o con ciprofloxacina. No, digamos, no tiene gran diferencia. Tiene mayor espectro como diferencia la ciprofloxacina que la levo y que la norfloxacina. Pero mucho más que eso no. Y por lo general, cuando el germen es resistente a uno de esos antibióticos, a la levo, perdón, a la cipro y a la norfloxacina, por lo general es resistente a los dos. Bueno, no sé, yo muy pocas veces vi esto de que no sea resistente a estos dos, pero bueno, puede ser. Por lo general es a todas las quinolonas, tal vez a levo no, levofloxacina no, pero son más o menos similares. Bueno, esperen que compartimos esto, a ver si aclaramos un poco más en detalle los esquemas estos que vimos en la clase, porque claro, vimos la clase, pero están viendo, ¿no? Entonces, dentro de esquema terapéutico, lo que teníamos era de cistitis, ¿sí? Que es lo que estamos hablando. Cuando es no complicada en las mujeres, se acuerdan que podía ser quinolonas, TMS, ¿sí? En la dosis que dice acá. Y dice, en caso de paciente diabético con antecedentes de unidad de terapia intensiva, ¿sí? Mayores de 65 años, se puede hacer un régimen mayor con nitrofurantoína. En el embarazo, el régimen de 7 días con amoxicilina, nitrofurantoína o cefalosporinas, que son los 3 grupos que se pueden utilizar en ellas. Y en caso de pielonefritis aguda, que no sea complicada, el régimen obviamente es más largo, y acá sí, por lo general se inicia con TMS y se deja a veces las quinolonas como apartadas, pero se puede también iniciar con quinolonas. El tema de esto es, más allá del antecedente, el antecedente de que el paciente haya tenido infecciones, etcétera. O sea, no, por lo general son microorganismos los que llegan al riñón, ¿sí? Que tienen un tipo de resistencia. Entonces, bueno, se puede utilizar cualquiera de estos medicamentos o antibióticos. En internación, en tratamiento, dice internación, tratamiento endovenoso, ambulatorio, tratamiento oral, por lo general en internación se realiza el tratamiento endovenoso y el tratamiento oral obviamente que es ambulatorio. Y muchas veces en pacientes embarazadas que están internadas por alguna situación en particular y que están con un hilo cultivo patológico, se inicia un tratamiento endovenoso y continúa posteriormente con un tratamiento oral. ¿Sí? Muchas veces se hace como estrategia. Y después no sé qué sigue acá.
Bueno, y las complicadas son también en pacientes que tienen sondajes, ¿sí? O que han tenido algún tipo de antecedente de instrumentación, anomalías, obstrucción por litiasis, etc. Son agentes más resistentes. A estos se le van a dar o bien quinolonas, por supuesto hasta antibiograma, y en pielonefritis, ¿sí? Por vía parenteral ya son antibióticos con muchísimo mayor espectro, ¿sí? Imipenem, o combinaciones con penicilinas, cefalosporinas y aminoglucósidos, ¿sí? Estos ya son combinaciones que se hacen y se inician muchas veces en el hospital, ¿sí? En internación. Y la duración, por supuesto, que es mayor. Bien, pero en claro tener, digamos, las dos posibilidades de primera opción para cualquier tipo de cistitis no complicada. Una de las primeras opciones para una pielonefritis no complicada, y tener en cuenta cuáles podrían ser las complicaciones, o sea, cuáles podrían ser pacientes o antecedentes en pacientes que necesiten otro tipo de antibióticos. No van a tener problema con eso, digamos, en el examen no van a tener problema con eso, pero más allá de eso, digamos, el manejo después es siempre el mismo por lo general, porque son los antibióticos que tienen disponibles, digamos. A veces otras cosas no se tienen. Y además a todo eso sumado a las medidas higiénico-dietéticas. Obvio. Y siempre eso es lo más importante también, ¿no? Totalmente. Evelyn me dice a qué hora es la era, no sé. No sé, Evelyn, te averiguo. No tengo ni idea a qué hora es la era. Pero te averiguo. A ver si terminan por acá. A qué hora es la era. A ver si me contestan. Y si no me contestan ahora, te averiguo y te digo. Bueno, ¿qué más? De antibióticos, más o menos los efectos adversos están, más que nada saber cuáles son los principales efectos adversos. Bueno, de los fármacos, por lo general, los efectos adversos es muy importante que lo sepan. Los más interesantes, los más importantes, no los efectos adversos más raros de cada medicamento, no, los efectos adversos que pueden ver, ¿sí? En el paciente. Es importante que los tengan en la cabeza. Y qué más, bueno, lo mismo de todo lo que son la terapia del dolor. La terapia del dolor, los efectos adversos son complejos porque son medicamentos que por lo general toma la gente son utilizados como automedicación, y a veces la gente abusa de los antiinflamatorios, entonces los efectos adversos está bueno que lo sepan. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo estaba también en el chat, pero
Esta actividad que decía. Bueno, si alguno tiene otra duda, la charlamos, si no, no los voy a retener, ustedes tienen un montón de cosas que estudiar. Eso que en cada uno, yo no tengo problema. Doc, yo solo tenía esas dudas, así que yo me voy porque mañana rendimos. Por eso, totalmente. Bueno, Georgina, que te vaya muy bien. Éxitos en las eras que tienen. Adiós. Del resto, quien quiera hacerme alguna pregunta y sacarse alguna duda. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Están ahí o se fueron a estudiar? Los que estén y tengan otra duda, si quieren, sacamos las dudas que tengan. Parece que no, profe. Bueno. Ahí le están escribiendo en el chat. Bueno, vayan, sí, vayan a estudiar, no hay problema. Bueno, hasta luego, profe. Chao, hasta luego. De nada, de nada. De nada, igualmente. Bueno, si no hay ninguna otra duda, nos encontraremos tal vez antes de los Ahí, Matías, recién te incorporás. Hola, Matías. Bueno, si no hay entonces, chicos, otra duda, nos vemos después de la era. ¿Sí? Si hay algún repaso después de la era. A todos muchas... no pasa nada que te incorpores ahora, pero ¿tenés alguna duda, algo que quieras preguntar? Ya los chicos preguntaron un par de cositas, pero todos ya se fueron a estudiar. Es el 11. No, de nada. Preguntaron algunas cosas de binario, cuáles son los antibióticos que más se utilizan. Hablamos un poquito de eso. Básicamente de eso, no tenían tampoco un montón de preguntas. Pero bueno, está en el PowerPoint igual que
que está subido dentro de los esquemas terapéuticos, ¿sabes? Bueno, cualquier cosa, pregunten por el foro de todos modos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta tenés, Matías, además de lo que hablaron los chicos? Que fue básicamente eso, y volvimos a leer el Power, ¿sí? El esquema del Power. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, que tengan buen día entonces, que puedan estudiar y que les vaya muy bien en la era. Chao, chicos, hasta luego. Adiós.